Era una fría noche de octubre cuando tres amigos decidieron aventurarse en el bosque que rodeaba el pequeño pueblo donde vivían. Eran historias antiguas las que los habían impulsado a desafiar la oscuridad de ese lugar. Historias de algo que acechaba entre los árboles, algo que solo aparecía cuando la luna llena iluminaba el sendero. Pedro, el mayor y más escéptico del grupo, lideraba el camino con una linterna que apenas lograba iluminar en cuanto a unos metros se refiere. A su lado estaban Ana y Luis, que aunque nerviosos, seguían con valentía. No entiendo por qué la gente tiene tanto miedo de este bosque, dijo Pedro, con una sonrisa arrogante. Solo está un montón de árboles y nada más. Luis, siempre más supersticioso, murmuró. Dicen que hay algo que te sigue, algo que no ves, hasta que es demasiado tarde. Ana rió, pero su risa sonó tensa, como si no pudiera quitarse el malestar de encima. Las sombras, les había dicho el anciano del pueblo la noche anterior. No caminen bajo la luna llena. Ellas lo encontrarán. Ana no lo había tomado en serio, pero ahora al estar bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles, no podía evitar sentir que los ojos invisibles del bosque estaban sobre ellos. Siguieron caminando por el sendero hasta que se dieron cuenta de que el viento había cesado. Todo estaba inquietantemente silencioso. Pedro, que se burlaba del miedo de sus amigos, dejó de hablar de repente y se detuvo en seco. ¿Lo escucharon?, preguntó con un susurro tenso. Ana y Luis intercambiaron miradas de inquietud, mas no se oía nada. Escuché pasos detrás de nosotros. El aire se volvió más pesado y una sensación de pánico invisible se apoderó de ellos. Ana tragó saliva intentando mantener la calma. Pedro, solo estás nervioso, dijo Luis, pero incluso su voz temblaba un poco. No. Pedro bajó la linterna hacia el suelo. El haz de luz iluminó una serie de huellas que no habían estado allí antes. Eran huellas profundas, pesadas y terminaban justo detrás de donde ellos estaban parados. No había duda. Alguien o algo los había seguido. De pronto un susurro extraño y tenue resonó entre los árboles, como si el viento hablara en una lengua desconocida. Ana tomó la mano de Luis, sus ojos buscando en la oscuridad lo que no podía ver. La luna brillaba intensamente y las sombras de los árboles parecían más largas, más negras. Nos vamos de aquí ahora, dijo Pedro, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Empezaron a caminar rápidamente, pero cuanto más avanzaban, más sentían de que algo los seguía. Pedro miraba sobre su hombro cada pocos segundos, convencido de que las sombras se movían, y se movían más rápido de lo que deberían. El camino de vuelta era interminable. Ana comenzó a murmurar una oración, y Luis apenas podía respirar por el miedo que oprimía su pecho. De repente Luis se detuvo en seco. «Miren eso», exclamó, señalando un claro en el bosque. Allí, en la luz de la luna, vieron una figura. Era alta, muy alta, como si las sombras mismas se hubieran levantado del suelo. La figura no tenía rostro, solo una silueta oscura que los observaba en silencio. A medida que la luna brillaba más fuerte, parecía absorber la luz, volviéndose cada vez más real. Pedro levantó la linterna, pero el haz de luz se apagó en el instante en que apuntó hacia la figura. Ana retrocedió, su corazón latiendo desbocado. La figura dio un paso hacia ellos, lenta pero firme. «¡Corran!», gritó Pedro, y todos comenzaron a correr desesperadamente por el bosque, pero cuanto más corrían, más cerca sentían la presencia. Las sombras los rodeaban, como si los árboles mismos estuvieran tratando de atraparlos. Ana tropezó y cayó al suelo, pero Luis la levantó rápidamente. Sin embargo, Pedro ya no estaba con ellos. Gritaron su nombre, pero no hubo respuesta. Solo el eco de sus voces rebotando entre los árboles. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Ana y Luis llegaron al borde del bosque. Se detuvieron, jadeantes, buscando a Pedro con la mirada, pero él no estaba. El bosque parecía habérselo tragado. Se quedaron allí, en la entrada, esperando escuchar su voz, algún sonido que les indicara que su amigo estaba a salvo. Pero en lugar de eso, lo único que oyeron fue el susurro del viento que regresaba,
trayendo consigo el último murmullo que se desvaneció entre las hojas. Las sombras ya lo tienen. Nunca más se volvió a ver a Pedro, y desde entonces los habitantes del pueblo advierten a todo aquel que quiera aventurarse en el bosque: no camines bajo la luna llena. Las sombras siempre encuentran lo que buscan.